Muy buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. El pastor Gustavo Carrillo saludándoles en esta mañana del Señor, una mañana hermosa que Dios nos ha dado. En el área donde vivimos está frío, pero sé que donde tú estás posiblemente hay un mejor clima. No importa la condición del clima, no hay excusa para que usted diga yo no puedo leer la palabra del Señor. Hoy es un nuevo día para leer nuestro diario devocional Avivamiento 2019. Recuérdese que este diario nos dice exactamente la fecha que estamos cursando y el capítulo y el libro que debemos de leer en el día de hoy. En este caso, como pueden ver, estamos en 19 de febrero y vamos a estar leyendo Lucas capítulo 6. Y en Lucas capítulo 6, como podemos ver, hay varios segmentos que van a bendecir a nuestra vida y estoy totalmente seguro, porque a mí me costó escoger mi versículo, que usted también va a ser ministrado a través de todo estas palabras, estos consejos, esta enseñanza que Jesús nos da a través de su palabra. En la primera parte vemos a los discípulos escogiendo o recogiendo, mejor dicho, espigas en el día de reposo. Y ahí podemos encontrar a Jesús diciéndole a los que estaban criticándole que por qué sus discípulos tomaban o hacían algún trabajo en el día del reposo. Y él les dijo que el mismo David había entrado al tabernáculo y tomó los panes de la proposición cuando no era lícito hacerlo y lo comió él y juntamente con aquellos que estaban con él. Entonces dijo, yo soy el Hijo del Hombre y soy el Señor del sábado o el día de reposo. Luego vemos el segmento del hombre de la mano seca, que mientras él estaba enseñando en la sinagoga, había un hombre que tenía la mano seca y los escribas y los fariseos, tratando de conocer más del corazón de Jesús, le acercaron para ver si lo sanaba porque era día de reposo. Y Jesús vino y le dijo, levántate, y lo puso en medio para para sanarlo. Y la gente lo criticaba y él dijo, ¿será lícito hacer esto el día de hoy? ¿Hacer lo bueno o hacer algo positivo? Y entonces la gente se admiraba y él vino y dijo, extiende tu mano, y él sanó su mano. Pero se molestaron mucho aquellos que tenían mucha tradición humana y que estaban molestos por lo que Jesús estaba enseñando, que era en contra de lo que ellos que tenían ya establecido. Luego vemos la elección de los 12 cuando él se fue a orar, estuvo toda la noche orando y cuando bajó, tomó a sus 12 discípulos y menciona el nombre de cada uno de ellos. Luego vemos a Jesús atendiendo a la multitud, ¿verdad? Ya con sus discípulos, entonces la gente venía a tocarle porque él sanaba y libertaba a las personas que venían a él. Luego vemos en el versículo 20 las bienaventuranzas y los ayes, unas palabras que realmente si usted las lee va a tomar fuerza, va a tomar fortaleza, porque el Señor diciéndole bienaventurado cuando las cosas no te están yendo bien, porque estás predicando el Evangelio del Señor. Él te dice bienaventurado y el Señor está contigo. Es lindo estas palabras. Y también dice, hay de aquellos que se ponen en contra de nosotros. Así que estemos del lado de Jesús para que tengamos bienaventuranzas y no ayes. Luego vemos en el versículo 27 en adelante el amor hacia los enemigos. Y entonces después de que dijo eso, él le dice a los discípulos que un evangelio totalmente diferente a la lógica humana, que cuando te roben les des, que cuando te pidan les des, cuando camines, camines más, cuando te peguen con la otra mejilla. Bueno, un evangelio que realmente rompe con toda lógica humana, y él dice que debemos de amar a nuestros enemigos. Luego en el versículo 37 dice que debemos de no juzgar a los demás, sino antes vernos a nosotros primero. Luego en el capítulo, versículo 43 dice, por sus frutos los conoceréis, hablando acerca de lo que hay en el corazón, ¿verdad? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por último tenemos los dos cimientos, ¿verdad? Aquellos hombres, esa parábola donde muestra que el que ama al Señor, el que sigue sus mandamientos, es semejante al hombre que puso su casa sobre la roca, vinieron los vientos y sobrepasó los vientos, mientras que aquellos que pusieron su casa sobre un fundamento muy leve como la arena, llegaron los vientos y tumbaron esa casa, diciendo a aquellos que confían y ponen su confianza en Dios que aquellos que ponen su confianza en las cosas terrenales. Bueno, pues de tantos ejemplos, de tanta enseñanza que hay aquí,
Yo he escogido el versículo 27 y parte del 28, ya que ahí el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y como cada uno de nosotros debemos de escoger el versículo que Dios está ministrando a tu vida. Entendemos de que en nuestra vida no todo el mundo va a estar contento con lo que uno decide, con lo que uno dice. Habrá gente que te odia o habrá gente que te aborrece, que aborrecimiento significa que te van a amar menos. Habrá gente que a lo mejor no les agradas. Y hoy el Señor nos dice a través de su palabra que debemos de hacerles el bien, que debemos no tomar esas cosas como para separarnos, sino para hacer el bien, para orar por estas personas y bendecirlos, especialmente si aquellos nos están deseando el mal, que nosotros no paguemos con la misma moneda. Debemos de amar, debemos de seguir creyendo que Dios puede hacer una obra en sus corazones. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Hermano, aunque haya gente que no le agrada tu, por ejemplo, en mi caso, si no le agrada la manera de predicar, la manera de amar, la manera de dirigir una congregación, esas son cosas normales en la vida. Y Dios, pues, fortalece mi vida diciéndome, bendícelos, ámalos, aunque no te amen, aunque te aborrezcan, tú debes de tener una actitud como la que tuvo Cristo, que cuando todos le pegaron, cuando todos lo vituperaron, cuando todos le estaban escupiendo, él no abrió su boca, sino que al final les dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y el mismo Pablo dice que haya en nosotros esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Así, mis hermanos, esta es la exposición de la palabra, un resumen para ustedes. Yo sé que ustedes van a leer la palabra, van a escoger ahí un versículo, hay tantos que yo sé que Dios te puede ministrar el día de hoy de una manera especial. No pases el día sin leer la palabra del Señor. Yo sé que Dios te va a hablar y te va a ministrar a ti y a todos los que están en tu casa. Bendigo tu vida y le pido al Señor de que te dé la fortaleza para seguir estudiando la palabra de Dios. Vamos encaminados a terminar el Nuevo Testamento en un año y sé que lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Así saludo a todos los hermanos de Lluvias de Gracia en West Haven, Connecticut, que están conmigo leyendo la palabra del Señor y aquellos que están alrededor del mundo también los bendecimos y les amamos. Que Dios les bendiga y será entonces hasta el día de mañana.